Dios les bendiga, les saluda el pastor Armando Morales y damos gracias al Señor por este tiempo en el cual vamos a meditar en la bendita palabra de Dios, vamos a tener un estudio bíblico, una enseñanza bíblica y esperamos que sea de edificación y bendición para todos. Estamos en los eventos relacionados a la Semana de la Pasión de Cristo. Y hoy pues nos corresponde hablar sobre el Viernes Santo. Oremos. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que nos bendigas, que bendigas cada creyente, cada persona, cada hogar, cada familia y cada vida, Señor, que sea edificada por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, los eventos relacionados a la Semana de la Pasión, como ya se ha tocado anteriormente, comienzan con la entrada triunfal en Jerusalén y luego pues el día lunes el Señor limpia, purifica el templo, echa fuera a los mercaderes, empieza a predicar, a enseñar, lunes, martes, miércoles, el día jueves empieza el arresto, previamente está la última cena, la oración en Getsemaní, y el día viernes, conocido como Viernes Santo, básicamente ya aborda lo que es la crucifixión. Pero yo quiero resaltar algo muy importante en el aspecto de la crucifixión, y es que el Señor no dejó de predicar, no dejó de profetizar. Realmente el espíritu profético, de profecía y de profeta que parte de su ministerio se siguió manifestando al punto de que mientras cargaba su cruz, el Señor se dirigió también a las mujeres que estaban allí llorando al ver tamaña injusticia y tan gran sufrimiento. En Lucas 23-28, el Señor le dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. No se preocupen por mí. Miren, si yo en mí, el árbol verde, hacen esto, ¿qué no harán en el árbol seco? ¿Qué no harán con ustedes? Sabemos que ocurrió en el año 70 después de Cristo. El año 70 después de Cristo fue la destrucción de Jerusalén y el cumplimiento de lo que el Señor venía diciendo con relación a Jerusalén, ya que no conocieron el tiempo de su visitación, lo cual leemos en Lucas capítulo 19, de versos 43 al 44, el cual dice: pero vendrán días sobre ti, y esto es cuando el Señor en la entrada triunfal llora sobre Jerusalén, y a Jerusalén, la ciudad, le dice: vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lo cual es muy conmovedor, porque quiere decir que si ellos hubieran conocido el tiempo de su visitación, esto no hubiera pasado. Pero, ¿qué cosa ocurrió realmente en el año 70 después de Cristo, unos 37 años después de la crucifixión? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo: no lloren por mí, lloren por ustedes y por vuestros hijos? Ciertamente lo que ocurrió, pues, debido a los tributos que realizaban y después que ya se llevaron también el oro del templo, ocurrió lo que se conoce como la primera revuelta judía, una serie de protestas que hizo que no solamente pues el pueblo se levantara, sino que aún el sumo sacerdote apoyó. Todo terminó en Masada, que es una montaña en forma de meseta, que fue construida por los romanos y que era una fortaleza. Masada tiene que ver con fortaleza, el significado de su palabra. Y fue un lugar inexpugnable, un lugar de refugio, de descanso, que parecía pues invencible para poder tener acceso. En esta revuelta los judíos tomaron dominio de este lugar, de Masada, y allí va a terminar trágicamente también esta revuelta, después de unos años.
el sumo sacerdote se solidariza con la revuelta y deja de ofrecer lo que se conocía como ofrendas para el rey, es decir, para el César, sacrificio para el César. Así que él también se une a esta revuelta y empiezan a querer mitigar la revuelta. El ataque era sobre Jerusalén, el cuidado era sobre el templo. Vespasiano es quien comienza pues a querer acallar toda esta protesta y comienza victoriosamente logrando algunas conquistas en Galilea, en Jordania, y así va rodeando hasta llegar a Jerusalén. Pero cuando ya está por dar el golpe final en Jerusalén, él, que fue enviado por Nerón, el emperador Nerón, pues se encontró con una noticia: el emperador Nerón murió. Y como murió, él quedó allí en un entredicho que sigue ahora y terminó siendo nombrado gobernador, o César, perdón, siendo nombrado emperador. Entonces, como él es nombrado emperador, lo que hace es nombrar a su hijo, Tito, para que continúe con la misión. Tito continúa con la misión que al final pues termina con la destrucción de Jerusalén. Cuando murió Tito y cuando murió Vespasiano, el que fue emperador fue Domiciano. Domiciano construye el famoso Arco de Tito, reconociendo las victorias que logró Tito para tomar Jerusalén, lo cual no le fue fácil, porque también la ciudad fue asediada por 6 meses y lucharon valientemente los judíos, murieron como 6.000 soldados romanos, y es por eso que la indignación crecía contra Jerusalén. Es por eso que la ciudad, a pesar de haber sido asediada, está luchando heroicamente, valientemente, pero lamentablemente el mal estaba determinado sobre ellos, terminando con la destrucción de la ciudad. Esto tiene un proceso en el cual se crearon pues herramientas de ataque, se lanzaban piedras y se fue tratando de irrumpir en la ciudad hasta que lo lograron, ¿no? Es decir, fue grande la resistencia, fue muy difícil tomar la ciudad, pero por fin lograron tomar la ciudad y lograron pues atacar el templo. Había muchos que estaban hambrientos, enfermos, debilitados. Se dice que la esposa del sumo sacerdote andaba buscando comida en la calle. Los niños estaban, algunos desamparados porque habían muerto sus padres, algunos jóvenes sin haber comido y estaban pues deambulando por las calles. Y luego un soldado romano pues lanzó fuego al templo y atacaron el templo. Así, con su debilidad, así, desnutridos y sin fuerza, muchos lloraron con un gemido intenso, con un lamento fuerte que hizo que fueran a dar su vida, a interponerse para que no tomaran el templo. Hubo un baño de sangre terrible en ese lugar. La indignación de los soldados fue grande. Se dice que Flavio Josefo, quien fue un historiador judío que al final pues acompañó a los romanos y narra esta historia, está escrita en el libro La guerra a los judíos, o la guerra de los judíos, ahí se puede leer su narración, en la cual él, por ejemplo, dice que el emperador Tito quiso evitar que destruyeran el templo. Sin embargo, la indignación de los soldados era tan grande que ellos destruyeron el templo. Algo que es contradicho por otro historiador que dice que más bien Tito tenía la intención de destruir el templo. Como haya sido, lanzaron fuego al templo y lo destruyeron, tomaron algunas de las cosas. Los sacerdotes escondieron posiblemente el arca, pero efectivamente le echaron fuego a la ciudad. Y por eso es que Jesús lloró sobre Jerusalén, porque vio lo que iba a venir, vio el mal que venía sobre Jerusalén.
y lo vio cuando estaba entrando en Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos y tú no quisiste? Eso lo dice en Lucas 19 cuando está en la entrada triunfal. Ahora también vemos que cuando está aún cargando su cruz, en pleno dolor, que las mujeres están llorando por él, él le dice: no lloren por mí, lloren por ustedes y por vuestros hijos, porque lo que viene es terrible. Pues esto es lo terrible que aconteció en el año 70 después de Cristo, en la cual destruyeron la ciudad, se llevaron los bienes del templo. Algunos comentan de que buscaban oro al punto que efectivamente se cumplió también la profecía que está en Mateo, que dice: no quedará piedra sobre piedra. Cuando le dijeron: Señor, mira este templo hermoso, majestuoso, y ciertamente el templo era muy hermoso, pero el Señor dijo: no quedará piedra sobre piedra. Y con estas palabras el Señor caminó hacia el Calvario, fue a la cruz, habiendo declarado lo que había de acontecer. Fue a la cruz, ¿por qué? Porque en la cruz está la redención. Es allí donde se dan las 7 palabras de Cristo, entre las cuales la primera es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí se dirige al pueblo, ahí se dirige a los judíos, ahí están los sacerdotes que se burlaban de él. Y ciertamente es conmovedor cómo Jesús puede perdonar a las personas que están cometiendo tremenda injusticia, tremenda maldad, y está el amor de Dios porque Él ha venido a salvar. Y Él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a nosotros nos enseñan el Padre Nuestro, también nos dice: perdonen ustedes, si quieren que también sean perdonados, deben de aprender a perdonar. El Espíritu de Cristo es extraordinario. Estando en la cruz, habiendo dicho a las mujeres: no lloren por mí, lloren por ustedes. Yo sé lo que estoy haciendo, sé a dónde voy. Para esto vine. Había firmado su rostro. Tuvo un momento de crisis en el huerto de Getsemaní, como en la parte humana, pero oró, intercedió, clamó y tuvo victoria en la oración. Pero ahora dice estas profundas palabras, que muchas veces no es fácil pensar en lo que Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso cuando algunos le decían: nosotros sabemos lo que estamos haciendo, ya, si tú sabes lo que estás haciendo, entonces tu pecado está contigo. No hay perdón para ti porque tú estás haciendo conscientemente. Pero el Señor dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego también habían 2 ladrones a su lado, y uno de ellos le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, en donde el Señor le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces hay un paraíso, hay un lugar de gloria, de paz. Y no es que, como algunos interpretan, iba a ser para el futuro. El Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y solamente, ¿por qué? Por haber dicho: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Allí se cumple también lo que el Señor declara en su palabra, que todo aquel que confiese que Jesús es el Señor será salvo. Este hombre está confesando que Jesús es el Señor. No tiene que hacer una oración mecánica. En su corazón él está diciendo: cuando vengas en tu reino. ¿Cómo le va a decir eso a un hombre que está agonizando en la cruz, que está muriendo en la cruz? ¿Por qué? Porque en el fondo creyó, de alguna manera escuchó el mensaje y el Señor le da la palabra de esperanza, de salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso se cumplió también. Dentro de los fieles que estuvieron a su lado, están 5 personas, 4 mujeres y un varón que era Juan. Ahora Juan, pues el Señor le da un encargo. Pues a María le dice: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. ¿Por qué? Porque también el Señor está diciendo: tú has cumplido, tú has sido un instrumento, algo que se le profetizó a María. Se le dijo: mira, ve, para ti va a ser como una espada que traspasa tu alma. Pero este ha sido levantado para salvación, para levantamiento y caída de muchos. A Juan le da un encargo personal, es decir, cuídala como si fuera tu propia madre. Y a María le dice: mira, has cumplido tu labor, pero yo soy tu hijo
en la parte humana, pero en la parte divina, María no es la madre de Dios, sino es la madre de Jesús en su naturaleza humana. Si hablamos de la madre de Dios, pues entonces estaríamos como que humanizando a Jesús más bien, la madre de Dios, la tía de Dios, el primo de Dios. Es cierto que es verdadero Dios, pero ella ejerció su función como una mujer de Dios y en la naturaleza humana de Cristo, aunque nunca dejó de ser Dios, y en cierto sentido, pues era la madre de Dios hecho hombre, pero no es superior a Dios. Por eso que ella dice, ella no tiene poder, ella no puede interceder. Por eso que ella dice, engrandece mi alma al Señor mi Salvador. Así que ella reconoce. Además que Jesús está cumpliendo con ella como hijo y le dice, mira, ahí está Juan, él te va a cuidar. Y míralo a él como si fuera tu hijo, porque ya no me vas a ver así. Ahora pues me vas a ver diferente. Y como dice Juan, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Efectivamente, pues Jesús glorificado se manifiesta y esto de otra manera. Hay un momento en el cual se cumple lo que está escrito en el Salmo 22, cuando el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Elí, lama sabactani. Esto es también no solamente para dar cumplimiento a la profecía, sino para mostrar la entrega de Jesús, el sacrificio real. No era un show, no era que él tenía alguna ayuda o que no sentía dolor. Él estaba sufriendo al punto que lo más difícil y lo que hizo que en el huerto él dijera, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, es el tener que separar esa comunión eterna, esa comunión con el Padre. Dice, en este momento el Padre lo dejó por un momento, por un instante te dejé, pero te recogeré con grande misericordia, porque por un instante dejó de ver a su Hijo amado para ver a la naturaleza humana, porque Jesús estaba representando la humanidad pecadora, llevando todos nuestros pecados. Y eso permite lo que se conoce como la imputación, es decir, Jesús está cargando nuestros pecados. ¿Para qué? Para que en el momento en el cual nosotros reconozcamos que Jesús es nuestro Señor y es nuestro Salvador, entonces ahora nosotros somos revestidos de la justicia de Jesús, al punto que cuando Jesús está en la cruz, el Padre ve a la humanidad pecadora. Pero cuando nosotros pecadores reconocemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, el Padre ve y nos ve limpios. ¿Por qué? Porque ve la justicia de Cristo sobre nosotros. Esa es la grande misericordia de Dios. El Señor también expresó, tengo sed. Ahí también no da cumplimiento solamente a las palabras, sino efectivamente está mostrando su sufrimiento, su naturaleza humana. Y no es solamente que tiene sed de justicia o que tiene sed de que se predique la palabra, tengo sed de que se cumplan las promesas de Dios y otras cosas más similares, sino que realmente tenía sed. Y para cumplir la palabra, pues le dieron vinagre en su sed. Y el Señor, por eso después de esto dice, consumado es decir, está cumplido. He realizado la obra de redención. Efectivamente, Jerusalén será destruida porque no ha querido oír el mensaje. Pero también estaba escrito que Jerusalén iba a ser restaurada por Dios. Han pasado muchos años, del año 70 después de Cristo. Y el año 1948, Jerusalén nuevamente es reconocida como ciudad. Todavía no tiene el templo construido, pero estamos viviendo tiempos proféticos. Estamos cerca de la segunda venida de Cristo, porque es lo que Él prometió, el día de la resurrección, que vamos a ver luego. Consumado es, significa, está hecha la obra para la cual vine. He cumplido la labor. Eso le lleva luego a entregar su espíritu y a decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y de esa manera, pues,
entrega el Espíritu y muere en la cruz del Calvario. Como dice un cántico, tú dejaste las regiones celestiales para venir por culpa mía y te sentaste en un banco de reos por los pecados míos. Él lloró muchas veces aquí en este valle de lágrimas, porque veía en el rostro de muchos la indiferencia. Solo su sangre preciosa, derramada por mí en la cruz del Calvario, me da salvación. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso que una vez que Él puede decir consumado es, entrega el Espíritu y baja las regiones, dice, más baja de la tierra, en donde efectivamente estuvo hasta el momento que resucitó. Cuando vemos nosotros que esto ocurre el día viernes, y estuvo pues sábado y el domingo, primer día de la mañana, muy temprano en la mañana, resucita, lo cual se entiende pues, y vamos a ver lo que los caminantes de Maús dicen, hoy es el tercer día que esto aconteció, es decir, viernes, primer día, sábado, segundo día, y domingo, el tercer día. La obra de Cristo es la más grande de la historia. Recibamos a Jesús, creamos en Jesús. La palabra de Dios dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La obra de redención es para que nosotros tengamos comunión con Dios, comunión con el Padre. Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso entregó su vida por amor. El Padre dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, del Padre se dice eso. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también Jesús dice, yo pongo mi vida, nadie me la quita. Así que en Cristo nosotros sabemos que Él entregó su vida para salvarnos. Y ahora nos corresponde a nosotros creer en su mensaje. Por eso es que se predica el Evangelio de salvación, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En la cruz, donde Jesús su sangre derramó, su sangre redentora, nuestros pecados son perdonados. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos por tu santa y preciosa palabra. Bendice a cada creyente, cada hogar, cada familia, a cada persona que hoy viene a ti y que entiende que tu palabra es verdad y que tus promesas se cumplen y que tu palabra es real y verdadera. Que tu amor es incomprensible, pero es admirable, Señor. Solo tenemos que recibirlo y no entenderlo, sino aceptar tu amor y tu bondad para con nosotros. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones para cada hogar y cada familia. Amén.